Hola, ¿qué tal están? Beneficios de escribir. Incuestionablemente la escritura es un arte, es una técnica, pero insisto, también es una actividad artística. En ese sentido, se pueden desarrollar distintas posibilidades a través de la escritura creativa y de la labor de los escritores. En ese sentido, hoy en día, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, sobre todo, y también a distintas plataformas de publicación online o de publicación digital, y también, por supuesto, a través de distintas editoriales que, previo pago de una cantidad de dinero, publican libros también. Cualquier persona puede dedicarse a escribir y a publicar, y eso es una ventaja extraordinaria. En cualquier caso, a partir de ahora voy a comentar algunos aspectos de los beneficios de escribir. En primer lugar, supone la expresión libre de ideas, pensamientos y opiniones, por supuesto siempre desde el respeto, siempre desde el cumplimiento de las leyes, lógicamente, pero eso ya es una posibilidad realmente extraordinaria. También, en segundo lugar, pues hay un análisis y crítica de la realidad, o puede haberlo en los escritos, depende también del género en el que se escriba, si son ensayos, si son artículos periodísticos, por ejemplo, pues ahí esta faceta de la crítica de la realidad humana, de la realidad social, etcétera, pues está presente o puede estarlo en cualquier caso. Además, diríamos que, como decía también Platón, la escritura es el fármaco de la memoria, porque es lo que fija, lo que se dice, lo que se expresa, y incluso a veces hay frases brillantes, como por ejemplo la de que un libro pues es un cerebro que habla. Es una expresión muy bonita que significa que los libros es como si dialogaran con nosotros. La escritura es un diálogo también. No solamente es un diálogo la expresión oral, que por supuesto que sí, no tiene que ser pues necesariamente un monólogo, sino un diálogo, pero en el caso de los libros, de los artículos, etcétera, pues ahí hay un diálogo entre el autor o escritor y los lectores. Entonces la lectura pues supone pues establecer un diálogo con el autor de una manera indudable. Por otra parte, el escribir permite inventar o crear mundos nuevos o mundos de sentido también especiales que están al alcance de la pluma del escritor, diríamos de los medios de la escritura. En ese sentido, actualmente, pues yo diría que una parte muy considerable de los escritores, de los que se dedican a escribir, en definitiva, pues utilizan el ordenador para escribir porque es más cómodo, aunque puedan tomar notas en papel, etcétera. Por supuesto, también hay muchos escritores que siguen queriendo escribir en papel, etcétera. Eso ya depende de los gustos de cada uno y del planteamiento personal de cada escritor. Y en ese sentido, también hay que decir que la escritura nos perpetúa. Realmente todo lo que se escribe queda ya escrito para siempre, y eso también es muy positivo. Por otra parte, también hay que hablar de la libertad creativa. Esta libertad creativa es máxima en los escritores porque generalmente pues en otras artes pues hay unos condicionantes de tipo social, histórico, etcétera. También en la escritura los puede haber, porque efectivamente no se escribe actualmente en el siglo XXI de la misma manera que se escribía, por ejemplo, a principios del siglo XX. Han cambiado las costumbres, han cambiado los estilos de escritura en general, aunque siga habiendo grandes obras que han sido escritas, por ejemplo, a principios del siglo XX o en el primer tercio del mismo y que siguen siendo pues muy valiosas. Por ejemplo, sin ir más allá, los escritos, las novelas, los relatos, las narraciones de Kafka, de Frank Kafka, por ejemplo. En ese sentido, también, por supuesto, podemos hablar de las grandes obras literarias como las de Cervantes, El Quijote, como Quevedo, Góngora, Lope de Vega, el teatro de Lope de Vega, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, la escritura, si nos remontamos, por ejemplo, a la antigüedad, pues también tiene, diríamos, sabios ilustres que han dejado por escrito sus planteamientos, sus teorías, y grandes literatos también. Podemos hablar de Horacio, de Virgilio, podemos hablar también, por supuesto, de los escritos filosóficos de Platón, sus diálogos, podemos hablar de las obras de Aristóteles y de otros muchos filósofos que ahí están para el disfrute y para también para repensar lo que ellos también pensaron, etcétera. En ese sentido, pues digamos, la escritura nos hace la vida mejor y dedicarse a escribir es uno de los grandes goces o placeres de la vida también. En definitiva, se trata de fijar por escrito
lo que se considera, lo que se piensa, lo que se opina, lo que se supone, y también, por supuesto, pues una expresión del mundo personal o del mundo en relación con las otras personas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este momento estoy pensando en Søren Kierkegaard, un gran filósofo y escritor que vivió en la primera mitad del siglo XIX en Copenhague, en Dinamarca, y este gran filósofo y escritor danés pues dejó grandes obras escritas y en ellas expresa su mundo personal y también sus planteamientos acerca de la realidad, acerca de la vida, de la muerte, de la religión, del cristianismo, etcétera, etcétera. Por otra parte, también es verdad que existe la vocación o el deseo innato de contar, de describir, de argumentar, de exponer, de criticar, etcétera. Y eso tiene un cauce expositivo a través de la escritura. La escritura supone pues introducirse en un nuevo mundo, introducirse en el silencio y a partir del silencio desarrollar los argumentos, las ideas, los relatos, las narraciones, porque hay muchos géneros literarios, muchos géneros para escribir. Por otra parte, también hay que decir que escribir es pensar, y pensar de alguna manera es también escribir, porque a la vez que se escribe se está pensando lo que se va a escribir, que se va a poner negro sobre blanco en la página que se está escribiendo, a través del ordenador o a través de papel, de un folio o de unos folios, etc. Por otra parte, también la escritura, el escribir, es un proceso que generalmente no es demasiado rápido, es más bien lento, porque exige concentración, exige atención. Luego también pues hay muchas formas de escribir diferentes en función de, diríamos, la idiosincrasia del que escribe, de la forma de ser del que escribe, y en cualquier caso siempre hay que pues, pulir, perfeccionar lo que se ha escrito para que realmente tenga más calidad. Pero, por supuesto, yo creo que lo crucial, lo fundamental es lanzarse a escribir sin ningún miedo, y a partir de ahí luego ya pues, se va pues, analizando lo que se ha escrito, reescribiendo si es necesario, retocando pues, los capítulos de lo escrito, los textos, añadiendo nuevo material escrito por uno mismo a lo que ya estaba, o quitando algunos fragmentos que se considera que no son los mejores para esa parte del libro, etcétera, etcétera. Se va como remodelando todo, pero la parte principal es lanzarse a escribir y en muchos casos tener un guión básico de lo que se va a escribir, aunque luego la improvisación también tiene que desempeñar pues, una cierta función, un cierto papel. Eso también es algo positivo. De hecho, pues a veces quizás retocar demasiado los escritos pues tampoco es bueno. En cualquier caso, es toda una técnica el escribir, y eso nos enseña también a pensar, a razonar, a entender, a argumentar mejor. Podemos decir también que frente al hablar, que son al final, aunque sea algo muy importante hablar, soplos de aire que se desvanecen en el propio aire también, lo escrito perdura en el tiempo, perdura a través de los años, a través de los siglos, o puede perdurar en cualquier caso. También hay que decir que la expresión escrita forma parte de la vida cotidiana. De hecho, en el mundo del derecho, los contratos de todo tipo quedan fijados por escrito, porque además la escritura sirve para pues dar validez a muchos documentos legales. Lógicamente los documentos legales están por escrito, y se puede decir que también incluso en el ámbito de la televisión, pues incluso muchos anuncios de nuevas películas, en las programaciones y tal, todo está por escrito, o gran parte está por escrito, porque eso se ve muy rápidamente y requiere muy poco tiempo de lectura. Entonces es entendible que lo escrito siempre tenga una gran importancia. Incluso en la antigua Roma, en los tiempos, por ejemplo, de la República Romana o del Imperio Romano, por ejemplo, cuando hubo pues, la erupción del Vesubio, que dejó enterradas bajo la lava a Pompeya y Herculano, pues al desenterrar Pompeya y Herculano se han visto muchos graffiti que había en las paredes, y eso ha perdurado a pesar de que han pasado prácticamente casi 2000 años, 1900 y pico años, y ahí están esos graffiti con mensajes, con textos escritos. Por lo tanto, lo escrito pues es algo perdurable en el tiempo, sin ninguna duda. Incluso si nos remontamos a los faraones, a la época faraónica, pues también los signos jeroglíficos han perdurado miles y miles de años, varios miles de años, y ahí están también para ser leídos. Y si nos remontamos a los sumerios, pues lo mismo.
Realmente, frente al habla, pues está la expresión escrita, pero diríamos, lo que hace lo escrito es fijar lo que se ha hablado o lo que se ha dicho. De hecho, por ejemplo, cuando hay juicios, etcétera, pues a veces se transcribe lo que está diciendo pues cada testigo o, bueno, o la defensa del acusado, los abogados, etcétera, etcétera, queda por escrito, puede ser transcrito, como se dice habitualmente. Realmente, por eso digo que la expresión escrita forma parte de la vida cotidiana. Además, escribir también supone, sin ninguna duda, intentar sacar lo mejor de uno mismo. Es una forma de arte, de expresión artística, de expresión inventiva y creadora de lo que queremos manifestar a los demás, y también sirve para aclararnos a nosotros mismos en muchas cuestiones, porque a veces poner algo por escrito aclara nuestro propio pensamiento, nuestras propias ideas, las matiza, las desarrolla más profundamente. La escritura exige además que al ser leída se preste más atención. Los libros exigen pues un mayor nivel de concentración, precisamente porque requieren un esfuerzo intelectual más arduo, más profundo, que a la vez es placentero. En ese sentido, eso también hay que decirlo claramente. Por otra parte, en cuanto a la finalidad de la escritura, ¿para qué se escribe? Pues hay muchísimas teorías, muchísimas pues, ideas acerca de lo que significa escribir. Pues desde mi punto de vista, escribir supone escribir para uno mismo y también para los demás, de alguna forma. Pero lo que para mí es evidente es que si lo que uno escribe a uno le gusta y le apasiona, generalmente apasiona y gusta a los demás. Incluso diría más, creo que diríamos profundizar en lo que se escribe al máximo de lo posible, eso viene bien, y poner pasión en lo que se escribe pues también es positivo, depende también del género literario, lógicamente, pero, por ejemplo, en el campo de la novela es muy importante que las novelas que se escriban pues tengan acciones, sentimientos, pasiones, y que estén fundamentadas en la pasión y en las emociones, porque de esa manera van a interesar más al público lector, en principio. Por otra parte, los escritores creo que pueden escribir de todo. Pueden escribir ensayos, pueden escribir novelas, pueden escribir teatro. Teatro quizás sea más difícil, pero yo creo que ensayo y novela, o artículos periodísticos, o artículos, por ejemplo, filosóficos o más técnicos también, todo eso, sobre todo ensayos, tratados y artículos, es algo que está al alcance de todos los que quieran hacerlo. Por supuesto, escribir teatro quizás exige más preparación técnica, pero también es algo posible. Y, por supuesto, la escritura de poesía también es otra de las facetas de cualquier escritor que puede desarrollar si quiere. En cualquier caso, hay que insistir en la libertad creativa de cada escritor. Pero, fundamentalmente, yo creo que se escribe para uno mismo, y la prueba está en grandísimos escritores como es, por ejemplo, un ejemplo paradigmático es Franz Kafka, que escribía para él mismo de una manera muy descriptiva y a la vez muy profunda. Planteó lo absurdo de la vida en sus obras, especialmente lo absurdo de la política, de la realidad, de las convenciones sociales, etc., y lo expresó de una forma magistral en sus libros, en sus relatos, en sus narraciones, y tuvo un éxito realmente tremendo. Pero más bien escribía para él mismo. De hecho, pues en algunos momentos quiso que se destruyeran sus escritos, cosa que no se hizo afortunadamente, y quedaron como grandes obras literarias. Por tanto, lo de escribir para uno mismo yo creo que es lo esencial. Por otra parte, está claro que si lo que se escribe le gusta a uno mismo, generalmente gusta a los demás, o puede gustar a los demás. Lo demás, podemos decir, no importa. En relación con las formas y los estilos de escritura, pueden ser enormemente variados según cada escritor. Incluso cada escritor puede tener subestilos diferentes según el género en el que escriba, según la época de la vida en la que escriba, según su situación también mental o psicológica en cada momento, aunque es verdad que hay una especie de impronta o de estilo de escritura profundo que suele pertenecer a cada escritor, pero aún así puede hacer variaciones en su estilo de escritura, aunque permanezca ese fondo más o menos permanente de estilo de escribir. En realidad, pues si simplificamos mucho las cosas,
escribir es combinar palabras o recombinar palabras. Y eso es todo un arte, insisto. En relación a lo que se puede escribir, pues se puede escribir desde ensayos, tratados, novelas, teatro, poesía, libros de viajes, etcétera, etcétera, cuentos, todo tipo de creaciones literarias. Yo creo que lo esencial es que el escritor se encuentre a gusto en el género en el que está escribiendo y puede probar otros géneros para intentar también desarrollar al máximo sus posibilidades expresivas y creativas para, por supuesto, difundir sus planteamientos, sus ideas, sus mensajes, etc. En ese sentido, por supuesto, puede haber escritores que se sienten más cómodos, por ejemplo, escribiendo ensayos o tratados y que les cueste más esfuerzo escribir novelas, pero todo se puede intentar y al final, pues lo que se escribe, pues puede haber libros que se han escrito que son más brillantes, otros menos brillantes y otros que respondan a otros intereses, pero en cualquier caso al final todo eso es escritura y al final pues eso da unos ciertos resultados. Y en definitiva, también al escribir los escritores plasman lo que desean hacer y eso que desean hacer escribiendo puede dar mayor o menor resultado, pero al final lo han realizado y la realización de libros, escribir libros es importante en sí mismo, porque al final no se sabe exactamente lo que va a dar más resultado ni lo que va a dar menos resultado. Es una cuestión a veces que es resultado en muchos casos del azar. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.